Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Amigos, escuchas, el tema que hoy vamos a tratar es de interés general para la ciudadanía, pero también para los amigos contadores, los asociados a este colegio, porque tiene implicaciones para ambas partes. Uno, porque hablaremos de un instituto que dota de vivienda a la población y garantiza ese derecho que está establecido en la Constitución. Hablamos de la reforma al Infonavit y para ello hoy tenemos como invitado en esta mesa de trabajo al contador público Gabriel López Ortega, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, contador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Bien, pues muchísimas gracias. La reforma al Infonavit, decíamos antes de comenzar esta grabación, que generó como mucha expectación, ¿no? Muchas dudas. Estábamos muy acostumbrados al sistema y modelo cuadrado del Infonavit. Es más, hoy creo, y no me equivoco cuando digo, rápidamente nos remitimos a un desarrollo con casas y créditos muy caros, muy baratos, depende de la perspectiva que se le vea. Pero ya no es así, ¿no? Ya no es ese ente que era solamente el fabricante y vendedor de casas. Así es, así es. Te platico más o menos. De hecho, esta reforma que fue publicada el 21 de febrero de 2025 es una de las más importantes o la que sufrió mucha modificación al respecto. Vamos a poner dos vertientes respecto de esta modificación. La primera, vamos a platicar del tema de lo que pasa internamente o lo que va a ser internamente el Infonavit, ¿sí? A grandes rasgos, ahora el instituto, antes lo que hacía era financiar los créditos de vivienda, ahora lo que va a hacer va a construir, va a arrendar. Y el objeto de este arrendamiento va enfocado para trabajadores que ganan de 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, pues el beneficio es para ellos porque también el objeto de esta reforma es que no los manden hasta unidades habitacionales que luego quedan hasta abandonadas porque son a los precios que a ellos les alcanzan. Ahora el objetivo de esta reforma es que existan unidades habitacionales que estén dentro de la zona conurbada, pero además que los trabajadores tengan acceso a créditos y que sean financiados y que tengan la posibilidad de pagarlos, porque un trabajador que gana 2 salarios mínimos, para obtener un crédito de vivienda dentro de la periferia, pues era prácticamente imposible, o sea, no le alcanzaba. Entonces, pues ahora lo que busca el instituto, como tú bien comentas, como un derecho que se tiene, pues darle acceso a estos trabajadores a una mejor vivienda, una vivienda más adecuada, digna, para que pues ellos tengan ese derecho y posteriormente pues que tengan toda la urbanización correspondiente respecto a esa vivienda, ¿no? Fue en 1970 o 80 cuando el Infonavit era constructor todavía de casas y luego eso se transformó, ¿no? Sí, empezó con el tema de iniciar con el tema de construcción, sin embargo, fue el tema de ya más financiamiento. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que fue el quedarse fuera de mercado, el estar dando puro financiamiento y ahora lo que opta mediante una empresa filial que va a estar con el tema de la construcción para efectos de arrendamiento y para efectos de venta de vivienda. O sea, no pierde sus facultades de administración ni captación de recursos de empresario y trabajador, pero crea una nueva, una ala, un brazo que le ayudará a construir y vender. Es correcto. El tema aquí es que se crea una empresa filial que es la que se va a encargar de todo este tema de la construcción y el tema del arrendamiento, ¿sí? Aquí el tema es que luego los trabajadores causaba cierta incertidumbre porque decían, bueno, pues van a tomar recursos de mi cuenta de vivienda para realizar o financiarse para el tema de construcción y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues básicamente, pues sí, realmente van a tomar esos recursos, pero pues lógicamente pues debe estar de manera revisada. Antes al Infonavit lo auditaba la auditoría interna, Contraloría y un órgano interno de control. Ahora con esta reforma y para que tenga un tema de transparencia en la administración de esta empresa filial, pues ahora va a ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que entonces nos puede dar más certeza de que al final del día todos esos recursos van a ser bien usados, ¿no? ¿Qué más cambia en el Infonavit, en su estructura, en su forma de trabajar? ¿O solamente traslada las obligaciones a esta filial y ya se desentiende? Pues mira, el tema de la filial es, ellos van a hacer prácticamente todo el tema de administración. Ellos empezaron a trabajar esta empresa filial a partir de marzo de este año. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos se contactaron ya con todos los gobiernos del estado para efectos de ya realizar convenios en dado caso de donaciones de predios para ellos poder empezar o iniciar con el tema de
concurso o la construcción de las viviendas, ¿sí? El objeto de acuerdo a la reforma que fue impulsada por la presidenta Sheinbaum, el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, la meta para este sexenio es de 1.100.000 viviendas en este sexenio. Entonces, es una cifra importante y pues todo esto va a conllevar a que pues esta empresa filial, ya con los convenios que ha celebrado con todos los gobiernos del estado, pues empiece ya a trabajar para efectos de lograr esta meta, ¿no? Ahora, el primer paso son las reservas territoriales. El segundo será el hacerse de recursos para empezar a construir. Sí construir, pero también va a haber el tema de concurso, Okay. ¿sí? Entonces, ¿Cómo? también va a haber el tema de que pueden entrar constructoras para efectos de construcción, Entiendo. sí, pero el objeto de esto es que pues, también entre al mercado el Infonavit para efectos de que no nada más sea el financiamiento, sino que también tenga a lo mejor un beneficio derivado de esta construcción, ¿no? Y personalmente, y como con su experiencia contador, ¿tiene la posibilidad del Infonavit de competir con los grandes? Digo, porque creo que el suelo, el costo de la tierra, el mercado inmobiliario es muy caprichoso, cambiante. ¿Vamos a tener las herramientas para dar pelea? Pues mira, yo quisiera que sí tuviera esa experiencia. No es un tema desconocido para efectos del Infonavit al final del día. Sin embargo, pues yo creo, como lo comentamos al principio, pues ellos empezaron con construcción y luego se quedaron más que nada con el tema de financiamiento. Entonces, ahorita que retoman este tema para efectos de venta y arrendamiento, pues yo creo que deben de tener ya una estructura muy sólida para efectos de realizar estas actividades, ¿no? Y luego con el tema de la transparencia, como habíamos comentado, de que pues, tienen ellos que eficientar todo ese tipo de situaciones, pues deben de tener ya una plataforma totalmente importante para efectos de realizar estas actividades. La proyección de retorno de la inversión está, digamos, garantizada en el momento en que empiezan a rentar las viviendas antes de venderlas. Pues mira, aquí el tema de, por ejemplo, en el tema de la renta de estos inmuebles, mucha gente preguntaba, bueno, ¿cómo va a estar esta situación de cómo voy a yo poder tener acceso a una renta de un inmueble? Tengo que calificar de acuerdo a puntos o todo ese tipo de situaciones, y no, realmente cuando tú inicias una relación laboral, al momento de que inicias ya tienes acceso a ese arrendamiento con opción a compra. ¿Sí? Tú puedes seguir arrendando y si optas por comprar esa vivienda, ya tendrías que entrar al proceso de precalificación para un crédito hipotecario. Oh, muy bien. Sí, pero si tú quieres tener acceso a una vivienda de que, pues yo tengo una semana que me acabo de iniciar una relación laboral, puedes obtener ya el tema de un acceso a una renta directa por parte del Infonavit. Ahora, aquí también quedaba la duda de si van a empezar a ofrecer como para arrendamiento las viviendas que pretenden recuperar, que de hecho ya están construidas, solamente hay que rehabilitarlas y ponerlas a trabajar. Sí. Digo, aquí el tema es que todas esas viviendas que en su momento estuvieron ahí, pues en el olvido, por decirlo así, pues es darles un nuevo uso, pero sí también el objetivo del Infonavit es que las viviendas que se construyan y que sean destinadas para arrendamiento, para venta, estén más cerca o que estén dentro de una zona conurbada y que tengan ya urbanización y que tengan acceso a todos los servicios. Porque sí, al final del día pues, hubo muchas unidades habitacionales que estaban muy lejos y realmente pues la gente a lo mejor era de muy difícil acceso para llegar a sus casas o a su trabajo. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que a veces que hasta ahí las dejaban, las abandonaban, ¿no? Entonces, va a haber también un tema de nuevamente adecuación a estas viviendas. Vamos a ver cómo funciona esta situación. ¿Qué más nos falta saber de lo que va a ocurrir en la transformación del Infonavit con esta reforma en lo interno? Sí, bueno, en la parte interna hubo sí mucho tema con el tema de la empresa filial. ¿Sí? Al final del día esta empresa filial se convierte en un ente activo. ¿Por qué? Porque cuando estaba como un ente público tenía muchas limitaciones. Ahora ya va a ser un ente activo de acuerdo a las leyes mercantiles, ya va a poder operar libremente bajo ciertas circunstancias de acuerdo también al tema de la transparencia, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo más importante en el tema de las nuevas actividades, por decirlo así, de seguro social, ¿no? Pues lógicamente los recursos que se obtengan de las retenciones de los trabajadores que enteren los patrones, pues ahí es donde va a haber el tema del financiamiento y todo eso.
Muy bien, pues ya entró a la palabra mágica del contador, que son las retenciones. Sí. ¿Le parece si hacemos una pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso nos platica, contador, las implicaciones que tiene para los patrones? El nuevo esquema, entiendo, hace algunos cambios. Hay que ver si son leves, significativos o severos para saber exactamente esas aportaciones que usted entrega como empleador y las que a mí me descuentan como trabajador, qué finalidad van a tener o qué papel juegan en esta reforma al Infonavit. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Antes de continuar con el episodio, te comparto una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si trabajas con empresas familiares o formas parte de una, presta atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a su Diplomado en Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares 2025. Un programa diseñado para ayudarte a profesionalizar la gestión, institucionalizar procesos y fortalecer la continuidad de las empresas familiares. Tendrás acceso a ponentes expertos, contenidos actualizados y casos prácticos que te prepararán para enfrentar los retos actuales con visión estratégica. Iniciamos el 30 de agosto y puedes tomarlo de forma presencial o en línea, según tus necesidades y disponibilidad de tiempo. Para más información e inscripciones, entra a la página web del Colegio de Contadores o comunícate al 33 36 15 70 90 desde las extensiones 104, 105 o 106. También puedes escribirnos por WhatsApp al número 33 39 48 04 76. Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025. Impulsa el futuro de tu empresa con estructura, visión y liderazgo. Hoy más que nunca, los que ejercemos la contaduría sabemos que los detalles marcan la diferencia. Y si se trata de dividendos y reembolsos de capital, un mal cálculo o una interpretación incorrecta puede tener consecuencias fiscales importantes. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al curso Puntos Finos de los Dividendos y Reembolsos de Capital. Aquí analizaremos de forma clara, práctica y con sustento legal los criterios vigentes, así como los riesgos más comunes. Además de darte herramientas para saber cómo actuar con certeza ante una revisión. ¿Quieres participar? Entonces consulta el programa completo y aparta tu lugar en la página web del Colegio de Contadores www.ccpg.org.mx. O si lo tuyo es textear, entonces escríbenos al chat en el teléfono 33 39 48 04 76. Únete al curso Puntos Finos de Dividendos y Reembolsos de Capital y no olvides que una buena estrategia comienza con un conocimiento sólido. Ya regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les recuerdo que estamos hablando de la reforma a la ley del Infonavit, que implica transformaciones en lo interno y, por supuesto, en obligaciones para los patrones. Importante que usted siga escuchando este podcast para que tenga información de primera mano. Le recuerdo que nos acompaña un experto. El contador tiene más de 25 años de experiencia en las áreas de consultoría y dictamen en materia de seguridad social de Infonavit, así que toda una autoridad la que hoy nos está acompañando y representa este colegio. Muchas gracias, contador. Gracias, mi estimado. Bien, pues decía usted ya pues que al final de cuentas los cambios más significativos vienen en lo interno, ya se dieron, la creación de esta filial, pero ahora aclárenos un poco, yo como empleador, yo como patrón, ¿qué implicaciones tiene para mí la reforma a la ley del Infonavit? Sí, mi estimado, fíjate que hubo una reforma y de hecho fue al penúltimo párrafo del artículo 29 de la ley del Infonavit y yo creo que fue una de las reformas que causó más revuelo y preocupación, más a los patrones. ¿Por qué? ¿En qué consistía esta reforma? Básicamente le agregaron en la última parte de este penúltimo párrafo que cuando se haga el entero de las aportaciones o de las amortizaciones por crédito de vivienda, se tiene que pagar independientemente de que el trabajador tenga ausentismos o incapacidades, pues va a tener que pagar el patrón de manera completa, al 100%. Uh-huh.
Entonces, pues el patrón fue cuando empezó a cuestionar de, oye, pues ¿qué va a pasar en el caso de que una trabajadora en un bimestre tenga una incapacidad por maternidad de 84 días? Así es. ¿Quién absorbe el gasto? ¿Quién absorbe ese pago? Porque pues al final del día no hay pago directo por parte de la empresa, no hay de dónde retenerle a esta trabajadora. Entonces, ahí es donde se cuestionaba, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Ajá. Empezaron todo este tema de defensas, etcétera, etcétera. Y pues se corría el riesgo, en dado caso, de que esta trabajadora, pues al final del día diga, ¿sabes qué? Pues ya me gustó ser mamá y me quedo en mi casa a cuidar a mi bebé. ¿De dónde recuperas ese importe? Porque la pretensión era que al regresar le retuvieras. Empiezas a retener, pero ahí viene otro problema, que de acuerdo a las modificaciones también en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 97 y 110, hay un tope de retención. Entonces, tienes que cumplir con el tope de retención y tienes que cumplir también con la retención que se va generando también en el bimestre que siga laborando. Entonces, pues se va a volver una cadenita de retención lo que te va a generar al final del día es un control administrativo adicional para efectos de que tú como empresa cumplas con esa obligación y recuperes eso que al final del día ya lo entraste al Infonavit. Porque al trabajador no le podrían quitar, digamos, el sueldo de 3 meses. Digo, si por ejemplo, hubiéramos un supuesto de que se opera de la rodilla, tuvo un accidente y entonces no puede trabajar a 6 meses. Regresa 6 meses después, pero todo lo que debe, pues es el equivalente a quitarle por lo menos 3 o 4 meses de sueldo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Al principio, cuando empezó la reforma, pues esa era la cuestión, ¿de dónde vamos a sacar nosotros patrones ese dinero para pagarlo? O si lo pago, ¿cómo lo recupero, no? Uh-huh. Entonces, eso fue el tema de cómo vamos a recuperar eso. Ahora bien, la reforma fue publicada el 21 de febrero. Se tenía que pagar ese bimestre en marzo, el 17, entonces decíamos, nunca hicimos nada en el tema de retenciones de enero y febrero, porque ya entró en vigor la ley. Entonces, ahí es cuando se empezó a generar el tema de qué vamos a hacer con las retenciones, que ya enteré y cómo las voy a recuperar. Posteriormente a eso, publican el 15 de mayo de 2000, fíjate, después de febrero hasta mayo publican un oficio en el cual el Infonavit les dice, a ver, tranquilos, vamos a hacer una prórroga, por decirlo así, lo pongo entre comillas, en el cual hasta el cuarto bimestre tú vas a seguir pagando normal, ¿sí? Como si no hubiera reforma. Como si no hubiera reforma. Bien. Y vamos a hacer las adecuaciones correspondientes para efectos de que se pague como debe de ser. Entonces, pues ya te quedas de entrada pues un poco más tranquilo porque dices, bueno, tenemos de aquí a agosto para poder pagar eso. Así es. ¿Sí? Sin embargo, cuando empezó la reforma, pues, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para cumplir correctamente? Pues, a ver, pues haz una parte del SUA, que es con el que paga las amortizaciones, considera nada más para pago de Infonavit, haz un cálculo para Infonavit y luego haz un pago de IMSS y RCB. Entonces, pues sí era un control y un trabajo adicional a las empresas, ¿no? Y ya. Entonces, al final del día, nos quedamos con lo del cuarto bimestre y ya posteriormente acaban de anunciar que va a haber un parche, porque de hecho decían, no hay parche, no va a haber ninguna actualización al sistema con el que paga las retenciones, el SUA. Entonces, pues decíamos, bueno, pues no podemos vivir haciendo esta información partida para cumplir con las obligaciones. Ya informaron que van a sacar un parche, una actualización en el mes de agosto, y la ventaja, hay que verla, hay que analizarla, es que si un trabajador que tuvo ausentismos e incapacidades derivado del 100% de la obligación que se tiene que enterar al Infonavit, no llegas tú como retenedor a ese importe, te va a dar la opción de que le pongas retención insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese periodo que tú tuviste que enterar, supongamos que tuviste que enterar 2,500 pesos por amortización de vivienda y tú por el periodo de incapacidad que estuvo ese trabajador nada más le pudiste retener 500, tú te va a dar la opción el SUA de que le pongas retención insuficiente y vas a poner ahí 500 pesos, que es lo que vas a entregar al Infonavit. Y el instituto va a decir, no es tu culpa ni es del trabajador, entiendo. No es su culpa, exactamente. Va a hacer las adecuaciones, el instituto comentó que va a hacer las adecuaciones en su sistema para efectos de que no generen, dado caso, diferencias para que el patrón haga las aclaraciones al Infonavit, sino que ya con esto, pues ya el Infonavit va a decir, ok, esperemos que así sea, ok, hubo una retención insuficiente por el tema de
incapacidades o en temas de ausentismos. Entonces vamos a hacer esa aclaración automática, por decirlo así, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajador tuviera un crédito vigente activo, ¿no le pegaría en los montos que aporta? Bueno, habría que ver primero los importes que tiene que enterar el trabajador, pero pues, lógicamente cuando a ti te dan un crédito hipotecario y de acuerdo a lo que tú cotizas, pues es el importe que le van a mandar al patrón para que le vas a retener tanto de su sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces se supone que es una parte proporcional de lo que gana. No va a haber afectación. Aquí el tema es la retención y entero por parte del patrón. Recordemos que antes, si el patrón capturaba los ausentismos e incapacidades, estas incapacidades pues no generaban una retención y el trabajador tenía la obligación de ir al Infonavit y pagar. Uh-huh. ¿Sí? Porque el trabajador le daban el dinero de una incapacidad. Así ¿sí? es. Ahora no. Ahora lo que hacen es, le trasladan ese financiamiento que es el Infonavit, se lo mandan al patrón uh-huh. para que el patrón vaya y entere directamente. Y no ¿sí? haya ninguna discrepancia. Y no hay una discrepancia, pero pues, al final del día pues sí genera un tema de control con todo este tipo de situaciones, porque pues debes estar al 100% con los temas de factor de retención que tienen los trabajadores al inicio de una relación laboral, pues verificar que tengan crédito de vivienda y llevar un control pormenorizado de ese tipo de situación de trabajadores con crédito de vivienda. ¿Con el parche suficiente, contador? Esperemos que sí. Uh-huh. El parche sale en agosto, dijeron uh-huh. que ellos será publicado en agosto. Todos los patrones estamos esperando con ansias ese parche. Debe de tener las adecuaciones correspondientes y ya que nos dé una certidumbre más sólida para la amortización y que no se generen estas diferencias por créditos de Infonavit, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Que luego tú retenías o no retenías completo y te terminaba un crédito y te aparecía, como tienes un crédito fiscal con el Infonavit, te voy a poner una opinión negativa. Oye, pero es que tiene ausentismo, incapacidades. Pues en lo que aclaras... Ya estás en la lista negra. Ya estás en la lista negra y las empresas... A mí me urge mi opinión positiva, págalo y ya luego vemos. O le salía más barato pagar completo que esperar a hacer la aclaración y esperar el plazo para que te den contestación, etc. Uh-huh. Entonces también es un tema eso. Entonces esperemos que con esto se evite todo este tipo de situaciones para que pues, todos aquí salgamos ganando, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones darías a los patrones, contador, para estar preparados entre que llega el parche, entre que nos acostumbramos a la reforma y tenemos que seguir trabajando? No hay de otra. Claro. Mira, aquí la recomendación es, lógicamente, llevar un control pormenorizado de todos los trabajadores que tienen crédito de vivienda, verificar el factor de retención que tienen y bueno, pues ahorita que todavía nos permite pagar descontando ausentismos e incapacidades, pues bueno, llevar los controles tanto en nómina como en el SUA. Y bueno, pues ya con el tema del nuevo parche, pues lógicamente pues deben de tener también un control pormenorizado de este tipo de situaciones para efectos de evitarles contingencias, para efectos de que no les determinen algún crédito. Muy como bien. tal. ¿Dónde podemos aprender más sobre este tema? Mira, ahorita estamos en el Colegio de Contadores. El próximo 8 de enero inicia la maestría de Seguridad Social. Lógicamente, pues en esta maestría se ven estos temas, mucho análisis en el tema de seguridad social, el derecho a la seguridad social como derecho humano, una serie de temas que no es tanto más de conocimiento, sino de análisis. Y de actualización. Y de actualización. Pero sí te conlleva a una maestría a hacer un análisis más del origen o para dónde va destinada esta seguridad social, ¿no? Uh-huh. Y en dado caso, pues te permite no nada más saberlo, sino también ver de qué manera se puede hacer ser más proactivo con el tema de seguridad social. Contador, tú has sido parte de las comisiones y estás involucrado en el tema de la preparación de los alumnos, de los asociados. ¿Qué experiencias percibes cuando terminan los diplomados, cuando terminan las maestrías, de quien llegó a lo mejor con una noción del tema, pero se va perfectamente preparado para enfrentarlo en la vida? Claro, te vas con una perspectiva yo creo que diferente respecto de cómo cuando inicias, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del día yo creo que te abre esa mentalidad de nada más el tema de seguridad social es porque tengo una relación laboral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más que nada es ver que el análisis por qué está destinada a la seguridad social, el tema de que pues al final del día es un derecho humano tener acceso a la seguridad social y no derivado nada más de la parte de una relación laboral tengo derecho a la seguridad social. Hay mucha gente que no hay relaciones laborales y también debería tener derecho a la seguridad social. Uh-huh. Entonces, pues es un tema de análisis, realmente de análisis, de sugerencias, te enriqueces,
Muchas experiencias. Muchas experiencias. Entonces, la verdad es que sí se recomienda para todos los que se dedican a este tema de seguridad social, y digo, para los que no, pues yo creo que te enriquece todo este tipo de temas. Sean consultores independientes, tengan un empleo con una firma. Empresarios, abogados, contadores, e inclusive nos ha tocado que mismos personal del Seguro Social se capacita en el tema de Seguro Social. O sea, digo, la verdad es que se aplaude eso porque pues ellos también están preocupados en la capacitación adicional, porque digo, al final del día el instituto también capacita a su gente, ¿no? Pero pues con esto pues suma más. De acuerdo. Pues ya lo escuchó usted. El consejo es del contador público Gabriel López Ortega, especialista en área de seguridad social e Infonavit. Hoy nos habló de la reforma a la ley del Infonavit, las implicaciones dentro del instituto, lo que tiene que ver con los patrones. ¿Quiere saber más? Acérquese al colegio. Ahí está siempre la fuente de información más confiable del occidente del país. Contador, muchas gracias por la charla. Muchísimas gracias, mi estimado. Gracias por el espacio. Saludos. Nos vamos. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídense mucho. Lo esperamos en el próximo episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.